¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, si lo estás viendo en YouTube, un nuevo podcast, si lo estás escuchando en Spotify, formato audio. Y hoy vamos con un tema que, como habrás visto en el título, es la timidez. Y voy directo con la frase pilar de este vídeo, que te va a volar la cabeza si no lo has escuchado nunca y te va a cambiar la perspectiva respecto a cómo ves lo que es la timidez. Y es que no existen las personas tímidas, existen las personas con miedo a la crítica. Te repito esta frase porque es fundamental que la comprendas. No existen las personas tímidas, existen las personas con miedo a la crítica. Porque ser tímido no es algo que esté intrínseco en ti, no es algo genético, con lo que hayas nacido y que sea un rasgo de tu personalidad. No, ser tímido es algo que tú has adquirido a través de, es algo que tú mismo has creado a través de tener vergüenza y tener miedo respecto a lo que otras personas puedan decir y opinar de ti. Porque dime, ¿qué es una persona tímida? Es una persona que no se atreve a actuar como realmente quiere actuar, a decir lo que realmente quiere decir y a hacer las cosas que realmente quiere hacer. ¿Por qué? Por esa vergüenza, por ese miedo a lo que los demás puedan opinar y decir de él, por ese miedo a que una persona se pueda burlar de él, por ese miedo a que un grupo te pueda dejar de lado y te vayas a quedar solo. Porque dime, si no existiese ese miedo a la crítica, si no te importase absolutamente nada lo que los demás pudiesen pensar de ti, ¿tú qué motivo tendrías para ser tímido? No serías tímido. Si tú sabes que vas a hablarle a esa chica que te gusta y que hagas lo que hagas, digas lo que digas, da igual, esa persona no te va a rechazar y esa persona, si te rechaza, nunca se va a reír de ti, nunca se lo va a contar a sus amigas y nunca se van a reír de ti, nunca tus amigos se van a enterar de que te han rechazado. Dime qué motivo tienes para ser tímido, para que te importe lo que otra persona pueda pensar. De repente ya no eres tímido. Imagínate que tú quieres dar o tienes que dar una charla, una exposición en clase delante de todos tus compañeros. Y que da igual cuántas veces la cagues, nadie se va a reír de ti. De repente, eso que tanto miedo te daba y que te hacía ser tímido, desaparece. Ya no eres tímido. Entonces comprende que la timidez es algo que nosotros mismos hemos creado, que no forma parte de nosotros y que al igual que la hemos creado, la podemos eliminar. ¿Cómo? Muy fácil, eliminando eso que origina y que causa esa timidez, que es el miedo a la crítica y al qué dirán los demás. Entonces, comprende que tú solo tienes que tomar la decisión de dejar de ser tímido y dejarás de ser tímido. Yo lo hice. O sea, todos venimos a este mundo siendo niños y cuando somos niños no nos importa una mierda lo que van a pensar de nosotros, no nos importa una mierda decir algo y que la gente se ofenda, pero conforme vamos viviendo y creciendo, nos vamos haciendo adultos, nosotros lo único que somos adultos con muchas capas puestas encima y que han formado la persona que somos a día de hoy. Pero al igual que has puesto esas capas, las puedes eliminar. De pequeños somos lo más puro y lo más real que existe, pero a través de tu experiencia vital vas creando esa persona que eres a día de hoy. Yo, por ejemplo, como todos, somos chavales súper reales, súper auténticos, yo decía la verdad, era súper echado para adelante, súper risueño, súper cariñoso. Y poco a poco, como yo no encajaba en el entorno en el que me encontraba, no tenía los mismos valores, no tenía los mismos gustos, tenía síndrome de Tourette, entonces era el bicho raro, la oveja negra. Vivo apartado del pueblo donde estudiaba. Pues me dejaron a un lado y se metían conmigo, se reían de mí y sufrí bullying por parte de algún grupo de chavales y algunas personas. No lo recuerdo como una experiencia traumática, pero sí que sufrí bullying sobre la definición de bullying. Entonces, eso me hizo encerrarme en mí mismo y de ser una persona súper abierta y extrovertida, a hacerme súper introvertido y tímido, encerrándome en mí mismo, siendo sumiso, intentando pasar desapercibido, caminando chepado, etc. Y eso me duró hasta segundo de bachillerato. O sea, eso es algo que lo vas fortaleciendo, lo vas como asentando en las bases de tu persona. Como no te des cuenta y abres los ojos y lo trabajes. Entonces, ¿qué pasa? Que yo toda la vida fui una persona tímida. Y yo sabía que no era tímido. Pero, ¿por qué eres tímido? Porque te afecta lo que los demás puedan pensar de ti. Entonces, a mí me empezó a dar miedo a hablarle a una chica, a hablarle a gente desconocida, a salir a exponer en clase, porque entre los tics, entre a ver si se van a reír de mí, que tengo pocos amigos, tal, no sé qué, pues ya empiezas a hacerte sumiso, empiezas a encerrarte en ti mismo y muchos fingís un papel que no soy. Yo, por suerte, nunca fingí una persona que no era, nunca fui falso, pero me encerré en mí mismo, porque el síndrome de Tourette me impidió actuar de una forma en la que yo no realmente no actuaría. Pero simplemente lo que fui un NPC que existía. Yo existía, vivía, no decía nada, iba a mi bola y ya está. Como si no existiese, básicamente. Entonces, yo me cansé de esto y dije,
estoy hasta la polla, yo no quiero ser una persona que no se ama a sí mismo. Yo quiero tener confianza y quiero que no me importe lo que los demás piensen de mí. ¿Y cómo dejamos de ser tímidos? ¿Cómo conseguimos? ¿Cómo dejamos de ser tímidos? Eliminando lo que nos crea esa timidez. ¿Qué nos crea esa timidez? El miedo al qué dirán, a ser juzgados, a que se burlen de nosotros, a que nos dejen apartados. ¿Y cómo eliminamos ese miedo al qué dirán? Haciendo que no nos importe ese miedo al qué dirán. ¿Y cómo conseguimos que no nos importe qué dirán de nosotros? Amándonos a nosotros mismos, sin esperar nada a cambio de nadie, sin tener expectativas, sin necesitar nada de nadie, y estando orgullosos de la persona en la que nos hemos convertido. Porque una vez tú te amas a ti mismo es cuando empiezas a actuar siendo real, sin pensar en si le va a gustar a alguien, si no le va a gustar, etc. Entonces, cuando te empieza a dar igual lo que los demás piensen de ti, tú empiezas a vivir una verdad, no una mentira. Empiezas a ser auténtico, empiezas a ser tú. Por lo tanto, atraes a las personas que realmente conectan contigo. Le gustas a la gente a la que le tienes que gustar, no a las personas que tú crees que quieres gustar, fingiendo un papel que no eres. Entonces, yo en segundo de bachillerato tomé esa decisión, porque no es más que tomar la decisión de cambiar. ¿Y cómo lo hice? Simplemente me aislé y empecé a trabajar en mí, leyendo, viendo vídeos, escuchando podcasts, aprendiendo, desarrollándome personalmente, pensando, reflexionando y sobre todo, esto es una herramienta que te permite hacer lo que te voy a comentar ahora, que es cambiar tu autopercepción, cómo tú te percibes a ti mismo. Entonces, ¿cómo haces esto? 2 vías principalmente, o 3 vamos a decir. Una, que son los hábitos que tú sigues cada día, y eso es lo que te permite conseguir los 2 siguientes puntos, ¿vale? Todo es una estructura que se une entre sí. Primero los hábitos, y luego tus pensamientos, tu diálogo interno, las palabras que tú dices y piensas, y tu físico, cómo tú te ves. Entonces, pilar fundamental, los pensamientos, la autosugestión. Tú tienes que cambiar tu diálogo interno. ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Qué le dices al mundo? Tú tienes que empezar a decirte a ti mismo que eres como esa persona que quieres llegar a ser. Porque tú ahora eres tímido. Pues tú te tienes que dar el mensaje de que no eres tímido, de que no te importa lo que los demás piensen de ti, hasta que te lo creas. Y tienes que actuar como esa persona. Porque al principio sí que te dará miedo, te sentirás incómodo, te dará vergüenza, pero tú te tienes que dar el mensaje contrario y actuar como si no te diese vergüenza. ¿Para qué? Para reprogramarte y que poco a poco tu subconsciente asuma que no te da vergüenza. Hasta que al final, de ponerte incómodo, tu zona de confort se hará más grande y tu percepción sobre ti mismo va a cambiar. Entonces te sentirás cómodo en la incomodidad y te dejará de importar lo que piensen los demás porque no te lo has parado de repetir. Y la otra vía es cambiar tu físico. Cuando tú cambias tu físico, cambias cómo te ves al espejo. Cuando tú te cambias cómo te ves al espejo, te empiezas a sentir orgulloso de quién eres, del trabajo que has puesto, y te sientes a gusto con tu físico. Entonces ahora te sientes a gusto porque te percibes como una persona que no le importa lo que piensen los demás, por ese trabajo de autosugestión y de ponerte incómodo, y como has cambiado tu físico, sabes el trabajo que has puesto, que no has fallado tu palabra, ahora te sientes bien con lo que ves en el espejo, te sientes orgulloso de la persona que eres, por lo tanto te admiras y te respetas, y dejas de necesitar nada de los demás, porque tú contigo mismo te sientes completo, te sientes suficiente y te amas. Y cuando tú consigues esto, ya está, eres libre, porque empiezas a actuar como realmente eres. Y como no necesitas nada a cambio de nadie, tú no modificas tu conducta en base a lo que los demás puedan pensar o decir. Tú ya no actúas condicionado a si digo esto le gustaré, si digo no, es que tal. Tú eres auténtico y fluyes por la vida. Y cuando eres auténtico, atraes a las personas que conectan con tu persona. Por lo tanto, te sientes de puta madre. Y no significa que seas imbécil. Yo lo que hice simplemente fue esto, aislarme, empezar a cambiar yo, y noté como cuando yo empecé a respetarme y a no necesitar nada de nadie, de repente las personas que se reían de mí, las personas que pasaban de mí, que no me tenían en cuenta, de repente, ¡pum!, ¡opa!, me empiezan a respetar. Empiezan a querer acercarse a mí, empiezan a querer aprender de mí. O simplemente me empiezan a respetar y ya está. Y como ya no se mete nadie conmigo, ya no dicen nada, ahora de repente es otra vida totalmente distinta. ¿Por qué? Porque yo he cambiado. Porque ya no soy tímido, he eliminado esa característica de mí. Y a mí me importa una mierda que ahora venga alguien y me comente y me critique o lo que sea. Porque entiendo una cosa. Si a ti te importa lo que digan de ti negativamente, también te importará cuando te lo digan positivamente. Es decir, si a ti te halagan y a ti te emociona, te hace sentir superior o te hace esa vanidad, ese ego,
se alimenta y te sientes como superior o te sientes súper bien cuando alguien te dice algo positivo, que sepas que cuando alguien te diga algo negativo te va a pasar lo mismo. Porque si te emociona lo positivo, lo negativo también lo hará. Entonces tienes que aprender a gestionar tus emociones. Es otra parte fundamental. Así que es muy simple, realmente. Solo tienes que comprender que no existen las personas tímidas, existen las personas con miedo a la crítica. Y que cuando tú trabajas en ti mismo para que te deje de importar lo que los demás piensen de ti, cambiando tu autopercepción a través de cambiar tu físico, tus pensamientos, gracias a los hábitos que tienes cada día, tú te conviertes en esa persona en la cual admiras y respetas y amas, que no necesita nada de nadie, que tiene confianza en sí mismo y que por lo tanto empieza a vivir una realidad de la cual se siente orgulloso. Y ya no tiene que hacer nada para gustarle a nadie, simplemente aceptará a la gente con la que no conecte, no le tratará mal, simplemente convivirá con ellos, pero no pasará tiempo al lado de una persona que no quiere pasar tiempo. Y se acercará y atraerá a las personas que conecten con ellos. ¿Por qué? Ten en cuenta que tú no tienes que intentar cambiar a una persona con la que no conectas, ni tienes que cambiar tú para gustarle a esa persona. Si tú no conectas con una persona, simplemente no estés con esa persona. Y ya está. No la trates mal, simplemente llévate bien, convive si tienes que convivir, por el trabajo, por el entorno, en la universidad, el colegio, lo que sea. Pero no intentes ni cambiarla ni cambies tú, simplemente acéptala y sigue tu camino como si nada pasase, porque ya no necesitas nada de nadie. Así que nada, familia, espero que os haya quedado claro, que os haya aportado muchísimo este vídeo y que realmente que vosotros dejéis de ser tímidos, al igual que tantas otras cosas, solo depende de una decisión, de la decisión de que vosotros os creáis que podéis dejar de ser tímidos, que podéis dejar de fumar, que podéis cambiar vuestro físico, que lo que sea. Y cuando vosotros tomáis esa decisión y os comprometéis y empezáis a hacer lo que os digo en este canal, os cambia la vida, porque cambiáis vosotros y como consecuencia cambia todo lo que os rodea. Cambian vuestros pensamientos, cambian vuestras acciones, cómo os sentís y por lo tanto cambian vuestros resultados. Personas a las que atraéis, cómo cambia vuestro físico, vuestro rendimiento en los estudios, en vuestro trabajo, etc. Así que nada, espero que os haya aportado un montón. Dejadme un like, un comentario y suscribíos. Sobre todo dejadme un comentario para dejarme saber si os ha gustado y si os ha aportado realmente este vídeo, porque es algo que probablemente todos hemos pasado, el miedo a la crítica, y que si os fijáis todo es muy simple. O sea, la timidez es un miedo a la crítica, si no hay más. Pero de una cosa se abren tantas y no lo vemos, no lo sabemos ver, todo son perspectivas. Entonces, un abrazo muy fuerte, familia. Lo dicho, suscribíos, dejadme un like, comentario y seguidme en Instagram si queréis ver cómo es mi proceso diario, mis hábitos, mis reflexiones y queréis contactar conmigo, escribirme o lo que necesitéis, cualquier duda, yo encantado estaré de responderos. Así que un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima.